Amparo, maestro Raúl Pérez Johnston. Tema 4. Juicio de amparo directo. Subtema 4.1. Procedencia. Parte 3 de 3. Hemos dicho que en el amparo directo puede impugnarse alguna violación procesal que trascienda las defensas de los particulares, que no sea un acto de imposible reparación, o la propia sentencia que dicte el tribunal en forma definitiva. El siguiente aspecto que creo que es importante que podamos nosotros tomar en consideración es el relativo a qué se puede impugnar dentro de la demanda de amparo respecto de estas posibles violaciones. Mencionábamos hace un rato que el artículo 158, párrafo segundo de la Ley de Amparo, de alguna manera pareciera circunscribir la procedencia del amparo a temas relacionados con la inexacta aplicación de la ley o su debida interpretación. Y obviamente decíamos también que esto debería de ser interpretado también a la luz de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos en relación a la posibilidad de poder plantear cualquier violación de derechos humanos que pueda aparecer en la sentencia. ¿Y por qué me refiero a la sentencia y no a las violaciones procedimentales? Porque las violaciones procedimentales que puedan provocar per se una violación directa e inmediata de algún otro derecho humano que no sea, por ejemplo, una indebida motivación, fundamentación o que pudiese llegar a producir una violación indirecta de derechos humanos, esto es, que esa violación produzca de manera inmediata violaciones de derechos humanos, serían considerados como actos de imposible reparación y por eso tendría que interponerse un juicio de amparo indirecto. Ahora bien, pasado esto, tendríamos que decir que respecto de la sentencia, cuando se está decidiendo sobre el fondo del asunto, podrían llegar a haber violaciones que no solamente estén relacionadas con la indebida interpretación de una ley o su aplicación, sino que también podrían llegar a tener algunos temas que pudiesen importar violación de derechos humanos de otro tipo, pero contra la sentencia definitiva solamente procedería el amparo, habiendo hecho ya la distinción de qué sucede con las violaciones que ocurran dentro del procedimiento. Sin embargo, también otro aspecto que es importante mencionar es el de la posibilidad de impugnar leyes o normas de carácter general en la demanda de amparo. A este respecto, uno de los temas torales del amparo desde su creación ha sido el que se puede impugnar mediante el juicio tanto leyes como actos de la autoridad que vulneren los derechos humanos de las personas. Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre lo que sucede en el amparo indirecto y lo que va a suceder en el amparo directo. Esto es así porque en el amparo indirecto, con motivo de la entrada en vigor de una ley o de su aplicación a través de un acto, se va a impugnar la ley como acto reclamado en sí mismo. Esto es, que en el amparo indirecto la persona va a cuestionar no solamente la validez de la norma por ser inconstitucional, sino que va a pelear porque esa norma se saque, se extraiga de la obligación que él tiene de cumplir las leyes.
Esto es, se sustraiga de la esfera jurídica del gobernado la aplicación y obligatoriedad de la ley. En tal virtud, en el juicio de amparo indirecto, se manda a llamar al Congreso de la Unión a través de sus cámaras, participa el Ejecutivo y también algunas otras autoridades en defensa de la validez de la norma de carácter general. En el amparo directo esto no sucede así, porque por disposición constitucional el único acto que se puede reclamar en el juicio de amparo directo es la sentencia, así como aquellas violaciones procesales que, habiendo trascendido a la sentencia, se incorporan a este mismo bloque. El acto reclamado en la demanda es la sentencia definitiva, pudiendo ser esta inválida porque el juez no resolvió bien, porque aplicó una ley inconstitucional o simplemente porque no llevó bien el procedimiento y, resultado de ello, existen motivos para poder determinar que la forma en que resolvió el sentido de su resolución no están apegados a derecho. Así pues, la inconstitucionalidad de una ley que se pueda plantear en el amparo directo no va a ser de forma autónoma como podría realizarse en el amparo indirecto, sino que en realidad la aplicación de una ley inconstitucional en el amparo directo es una forma de violación a las garantías de legalidad al momento del dictado de la sentencia, puesto que el juez habría estado aplicando una ley que no tendría que haberse aplicado por ser esta inconstitucional. Esto toma todavía más relieve hoy en día en la medida en que todas las autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano, sean federales o estatales y del Distrito Federal, tienen la obligación de ejercer de oficio un control de convencionalidad y constitucionalidad, de tal suerte que una norma que detecten ellos que es contraria a la Constitución o contraria a los tratados internacionales de los que México es parte en cuestiones de derechos humanos, tendría que ser hecha a un lado, tendría que ser inaplicada por el juez, de tal suerte que no pueda formar parte de su debida fundamentación y motivación de la sentencia. Esto es, que si la ley es inconstitucional, el juez del que se trate tiene la obligación de detectar esta situación, de apartar esta ley o este artículo de todo el conjunto de normas que le pueden servir a él para resolver. Entonces, bajo esta circunstancia, resulta por demás claro hoy en día que, en tratándose del amparo directo, como lo que se cuestiona es la validez de la sentencia, todos los temas de inconstitucionalidad de leyes, de una u otra manera, son cuestiones de mera legalidad. De una forma indirecta, la aplicación de una ley inconstitucional es lo que convierte a la sentencia en contraria a derecho, es decir, en violatoria de los derechos humanos, de legalidad y de debida impartición de justicia. Sin embargo, no va a haber en el amparo directo un cuestionamiento directo de la ley, porque lo que se va a buscar es anular la sentencia, no la desincorporación de la ley de la esfera del gobernado. Esto es, que mientras que si se gana un amparo indirecto contra una ley, ya no se puede volver a aplicar nunca más, mientras esa ley esté vigente, al quejoso esa ley respecto a la cual obtuvo el juicio de amparo. En materia de amparo directo, únicamente se está condenando la aplicación de esa norma
que produjo la invalidez de la sentencia. Y bajo esta perspectiva, puede la autoridad volver a aplicar la misma norma en cuantos procedimientos existan, en la medida en la que no hay una declaratoria por parte de un juez federal que desincorpore esa norma de su ámbito de aplicación en relación con el quejoso. Ahora bien, esto de alguna manera durante muchos años se ha entendido como una especie de permisibilidad de la autoridad administrativa para poder seguir aplicando una norma que es sabido que es inconstitucional. Esto en principio no debería de ser así, máxime que hoy en día el nuevo artículo primero constitucional, reformado en 2011, establece que todas las autoridades del Estado tienen la obligación de velar, promover, garantizar y respetar por los derechos humanos. Y en esa medida también, si ya existen pronunciamientos en ejercicio de control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, es lógico que la autoridad administrativa estaría incumpliendo con su obligación en la medida en que estaría aplicando una ley inconstitucional y violatoria de derechos humanos, ya sea en la Constitución o de tratados internacionales, en sus actos concretos. Habiendo dicho esto, no hay que perder de vista, pues, que el amparo directo, a diferencia del amparo indirecto, es un amparo, podríamos decir, con un efecto reducido. Un efecto reducido a simplemente impugnar la validez de la sentencia que se dictó. Si uno pretende un amparo con plenos efectos, que pueda provocar la desincorporación para que no se vuelva a aplicar una ley en su perjuicio, lo que debe de hacer es optar desde un principio por interponer un amparo indirecto. No esperarse a agotar todos los medios ordinarios de defensa y posteriormente en la sentencia, contra la sentencia definitiva, buscar la impugnación de la ley, puesto que esto no va a ser posible. Solamente se va a cuestionar la validez de la sentencia, que estaría fundada, motivada en la aplicación de una ley que no podía aplicar. Fin parte 3 de 3. Programa de formación, especialidad de SAT. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Servicio de Administración Tributaria. Esta es una producción del Servicio de Administración Tributaria a través de la Administración Central del Ciclo de Capital Humano. Esta producción tiene fines educativos. 2012. Derechos reservados.